Hola, buenas tardes. Creo que siempre tenemos algo de dificultad para ver cómo es que podemos utilizar las palabras o las frases de otro autor en nuestros textos, respetando su autoría, respetando los derechos de autor. Es decir, cómo puedo poner citas bibliográficas o citas que sean textuales de la opinión de otro autor sin que esté yo haciendo plagio. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos aquí esta frase que es la persona a la que está escribiendo el documento en Word, que dice: la educación ha cambiado conforme pasa el tiempo, cada persona que llega al poder cree que está haciendo lo correcto y modifica los artículos a su criterio. Esta es una opinión personal de la persona que está escribiendo este documento. Entonces, para que pudiera tener algo de sustento teórico, es importante que pudiéramos recurrir a la teoría y a partir de la teoría escoger una cita que pueda fundamentar esta opinión y pueda darle mayor sustento a su documento. Vamos a ir, entonces me voy a ir a un libro. Por ejemplo, tengo este libro que es Teorías Psicológicas de la Educación, y aquí hay una frase que dice que cada época ha creado su concepto del hombre ideal, así como también ha diseñado una educación y sus métodos para lograrlo. Entonces, si ustedes se fijan, esto que hizo su compañera, bueno, la frase que dijo su compañera, se puede sustentar con esto de aquí. Incluso aquí dice que en el siglo VI, Esparta, una civilización castrense, desarrolló como ideal humano el guerrero patriota, ¿sí? Luego Atenas dice que tenía un concepto distinto del hombre. Entonces vamos a agarrar esta parte, podría agarrar también este otro para complementar la cita, pero voy a agarrar solamente esta parte, y esa es la cita que voy a utilizar para fundamentar aquí le doy pegar, es la que voy a utilizar para sustentar la frase que puso ahí su compañera, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes se fijan, esto está copiado tal y cual como lo copié, como estaba en el texto, no le cambié nada. Aquí entonces lo que voy a ver primero es cuántas palabras son. Para contar las palabras aquí abajo, puedo ver que son 21 palabras, o puedo buscarle aquí donde dice revisar. Le puedo poner aquí en contar, donde dice contar palabras, y también me va a decir aquí cuántas palabras son. Y son 21 palabras. Entonces, al ser 21 palabras, estoy hablando que es una cita textual, pero es una cita corta. La cita corta se pone en el documento tal y cual, solamente le voy a agregar comillas, pero la debo de dejar con la misma letra que tiene su documento original. Debe tener la misma letra y nada más separada por comillas. Ahora aquí es donde voy a integrar la referencia. Luego donde se termina la frase que yo copié, la cita tal y como está, voy a indicar las referencias bibliográficas. Por lo tanto, pongo ahí el cursor y le pongo donde dice referencias. Le voy a poner aquí insertar cita. Le voy a poner agregar nueva fuente y voy a agregar los datos del libro. Entonces voy a buscar los datos del libro que aquí tengo. Aquí generalmente viene. Aquí dice tercera edición, derechos reservados, Universidad Autónoma del Estado de México. Viene también la Ciudad de México, impreso y hecho en México. El libro se llama Teorías Psicológicas de la Educación. Teorías Psicológicas de la Educación. Y los autores son Javier M. Serrano García y Pedro Troche Hernández. Entonces, con estos datos yo voy a llenar aquí donde yo puse lo de la cita. Voy a llenar los documentos. Entonces primero es un libro, entonces le voy a poner que es un libro. El autor le voy a poner aquí editar porque son dos autores y voy a poner el apellido y el nombre de cada autor. Uno se llama Serrano García, como lo vimos. Serrano García Javier. Serrano García, perdón, el apellido y el nombre acá abajo sería Javier. Y el otro lo doy a agregar y el otro sería Troche Hernández Pedro.
Troche Hernández Pedro. A veces solamente con poner un solo apellido es suficiente, ya depende del APA, de cómo se los indican ustedes. Le damos a agregar y le damos a aceptar. Y de esta manera ya tengo los dos autores. El título es Teorías Psicológicas de la Educación. El año, dijimos que era... ay, no lo apunté. El año era 2000. Ciudad de México, era México, Estado de México. Y Universidad Autónoma de México, ¿verdad? Era la editorial. Universidad Autónoma de México. Bien, ya que tengo los datos, le doy a aceptar y aquí me aparece la cita, ¿sí? Aquí me aparece la referencia. Ahora, como es una cita textual, también le debo de poner el número de página. Entonces me pongo aquí en la cita, aquí en la pestañita le voy a poner editar cita y me dice que qué páginas son. Entonces la página donde yo lo saqué fue la página que ya se me movió, a ver si me acuerdo. No me fijé cuál era. A ver, déjenme ver. Aquí está, es la página 21. Entonces ahí le voy a poner que es la página 21 y le voy a dar a aceptar. De esta manera ya tengo yo una cita que es textual. Entonces, cuando mide menos de 40, la cita cuando tiene menos de 40 palabras, se pone en el mismo párrafo y solamente se agrega esto. Y ahí yo ya estoy haciendo el sustento a mi documento. O sea, es mi opinión, la opinión del autor, de la persona que está escribiendo, que serían ustedes. ¿Verdad? Esto es mi opinión. Lo que está en verde es lo que yo opino, lo que yo estoy escribiendo, y lo que está acá es lo que dice el autor de manera textual. Esto es lo que dice el autor y debe de tener su referencia, ¿sí? Entonces, así es como tendríamos que hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si ahora, en lugar de ser una cita corta, es una cita larga? Las citas cortas dijimos que tienen que ser de menos de 40 palabras. Le voy a quitar aquí los colores para seguir con el otro ejemplo. Recuerden que siempre que hablamos de un texto argumentativo debe de tener mi opinión y la opinión del autor. ¿Sí? El sustento de lo que yo estoy opinando. Puede ser también un sustento en contra, pero siempre que use palabras de un autor diferente, de un libro o de un sitio web, tengo que dejarlo tal y cual y utilizar la referencia bibliográfica, porque de lo contrario estoy haciendo plagio. Dice que el ideal de hombre que este país quiere tener, nos damos cuenta, no existe porque no es como... Bueno, aquí ella habla de un ideal que no tiene que ver, pero vamos a suponer que dentro de aquí yo quisiera hablar un poquito más de lo que es Vamos a poner un ejemplo. Quiero explicar que las diferentes sociedades, o bueno, voy a poner el modelo del hombre ideal, por ejemplo, cambia a través del tiempo, como lo dice su compañera. Bueno, estoy repitiendo, ¿verdad? El modelo del hombre ideal depende de la cultura. ¿Sí? Por ejemplo, en Esparta, y aquí ya puedo poner yo la cita de lo que habíamos visto allá de los espartanos, ¿verdad? Entonces el hombre ideal depende de la cultura. Esto es como la opinión de la persona que está escribiendo el texto, ¿verdad? Ahora, en Esparta, aquí ya podría yo poner otra cita. Lo voy a poner así. Aquí ya sería esto lo puedo copiar
lo puedo pegar tal y cual, puedo contar cuántas palabras son, y me dice que son 48 palabras. Aquí abajo lo veo y dice 48 palabras. Quiere decir que esta es una cita larga. Entonces yo podría ponerle, el modelo del hombre ideal depende de la cultura. Por ejemplo, en Esparta, o podría decir como dice el autor, o como dice Troche Serrano García, aquí puedo volverle a poner lo mismo, referencias, insertar cita. Como dice Serrano García y Troche, aquí le quitaría a esa cita, le quitaría la página. Bueno, creo que sí, es la misma página 21, ¿verdad? Entonces la podríamos dejar así, 2000. Dice como dice Serrano García y Troche, y luego ya pondría esta cita larga, tendría que tener, déjame le pongo, la misma letra que tiene el documento, pero como con un número menor. Entonces quedaría Arial 10, por ejemplo. Hay que ponerle un tabulador, recorrerlo a un lado. Y aquí pondría yo, de esta manera quedaría, aquí ya no lleva comillas, y de esta manera quedaría mi cita larga. Ahora, puedo quitarle que no sea aquí, depende de la cultura, y aquí le podría poner los espartanos, consideraban que el mayor valor era el militar, ¿no? Y entonces aquí le podemos agregar, ahí ponemos la referencia. Como ya tenemos este libro, si tuviéramos que crear otro libro nuevo, tendríamos que poner insertar otra vez cita y crear una nueva fuente. En este caso, como ya tenemos el libro, ya no me le digo insertar cita y la escojo la fuente y la pongo, ¿sí? Y ya esa fuente es la que tendría que tener. Aquí le agregaría, creo que es la misma página, sí, es la misma página, entonces aquí nomás le agrego de nuevo la página, que era aquí, luego era aquí, editar cita, y la página que sería página 21, que es la misma, y ya tengo yo aquí mi cita que debe de ser textual, pero es una cita larga, ¿sí? Ahora, bueno, debo de ir siempre que voy integrando citas, debo de ir buscando que el texto no pierda sentido y que siga siendo fluido, que no se rompan las ideas, tengo que buscar la forma de que las ideas sigan teniendo coherencia y tengan lógica. Bueno, ya una vez que terminé yo mi documento, al final de la hoja, en una hoja aparte, o abajo si les queda mucho espacio, hay que insertar, bueno, ya era ahí donde estábamos, en referencias, insertar bibliografía y la integro, ¿sí? Y aquí sería la bibliografía. Entonces, esa sería la forma de insertar bibliografía. Recuerden, como para que entendamos un poquito el concepto, tenemos mis ideas, que son mías, mi propia opinión, o sea, la opinión de la persona que está escribiendo el texto, las palabras del autor, que deben de ir con una referencia, que son estas, y al final debo tener la bibliografía. Ya la bibliografía es el listado de los libros que se consultaron, ¿sí? Bueno, aquí se repite el mismo libro, pero ustedes tendrían los libros que ustedes pusieran. Ahora, aquí, igual, tengo opiniones, sustento, así. Así tendremos que irnos haciendo nuestros trabajos. Un trabajo argumentado es aquel que tiene un sustento teórico, que no nada más es lo que yo pienso, sino que eso que yo pienso es sustentado científicamente. Bueno, eso sería todo. Espero que les ayude y que les ayude a entregar mejor sus trabajos. Saludos.